composición centesimal o porcentual. Hoy vamos a ver la segunda y última clase de este apartado. Decíamos en la clase pasada que la composición centesimal nos indica el porcentaje en masa en que contribuye cada elemento a un compuesto. Por ejemplo, si tenemos el ácido sulfúrico, podemos ver que este está contenido de 3 elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Nosotros calculando la composición centesimal o porcentual, podemos saber qué porcentaje es de hidrógeno, qué porcentaje es de azufre y qué porcentaje es de oxígeno. ¿Cómo se calcula la composición centesimal o porcentual? Dependerá del enunciado del ejercicio. Si el compuesto te dan la masa del mismo o si no. Por ejemplo, en la clase pasada usamos la primera fórmula, la que nos decía que N por masa atómica del elemento es la masa molecular del compuesto por 100. Y la de esta clase va a ser utilizando la masa del compuesto, que ya no será asumiendo que es un 100%, la masa del elemento entre la masa del compuesto por 100. Veamos de qué se trata. ¿Cómo saber cuándo se utiliza cada fórmula? Pues utilizarás esta fórmula tal como lo hicimos en la clase pasada si el enunciado, por ejemplo, del ejercicio dice así: halle la composición centesimal del cloruro de sodio o halle la composición centesimal del ácido sulfúrico, y no te dan dato alguno. Ahí lo tienes que hacer con las masas atómicas que están tabuladas en la tabla periódica y hallando la masa molecular del compuesto, tal como lo hacíamos en las clases pasadas. Esta fórmula que vamos a ver hoy en los ejercicios la empleamos cuando nos dicen cuánto pesa en gramos el compuesto a la cual vamos a hallarle la composición porcentual. ¿Por qué? Porque nosotros en las fórmulas pasadas asumíamos que el peso del compuesto iba a ser un 100%. Aquí nos van a dar una masa específica de ese compuesto y nosotros en función de esa masa vemos cuánto es de cada uno de sus integrantes. Por ejemplo, cuando el ejercicio nos diga algo así, haya la composición porcentual de 11,2 gramos de cloruro de sodio, es decir, nos están dando la masa del compuesto, y allí utilizamos esta fórmula. Tenemos que ver cuál es la masa de cada elemento, la dividimos entre la masa que nos están dando del compuesto por 100. Para esto no vamos a necesitar las masas atómicas relativas a los elementos ni hallar la masa molecular del compuesto. Realicemos un ejemplo. Se tiene 25 gramos de sulfato de aluminio. De esos 25 gramos, 5,5 gramos son de aluminio, 7,5 gramos de azufre y el resto de oxígeno. Calculemos la composición centesimal o porcentual del compuesto. Fíjense, la fórmula química del sulfato de aluminio está contentiva de 3 elementos: aluminio, azufre y oxígeno. Ya sabemos que de esos 25 gramos, 5,5 gramos son de aluminio, 7,5 gramos de azufre y el resto es de oxígeno. Eso quiere decir que si nosotros sumamos los gramos de aluminio y los gramos de azufre y se los restamos a los gramos del compuesto, podemos saber cuál es la masa del oxígeno. Hagamos el ejercicio. Empleamos la fórmula de que la masa del elemento entre la masa del compuesto por 100. En este caso, el porcentaje de aluminio sería 5,5 gramos, que son de aluminio, entre 25 gramos, que es lo que pesa el compuesto, por 100, lo que nos da 22%. Lo mismo hacemos para el azufre, que sabemos que la masa es 7,5 gramos, entre lo que pesa el compuesto por 100, dándonos 30%. Luego hallamos la masa de oxígeno por diferencia. A los 25 gramos del compuesto le restamos la sumatoria de la masa de aluminio y la masa de azufre, por lo que nos da 12 gramos. Con esa masa hallamos el porcentaje de oxígeno dividiendo la masa de oxígeno entre la masa del compuesto por 100, lo que nos da 48%. Una forma de saber si el ejercicio lo hicimos bien es que si sumamos los 3 porcentajes obtenidos nos debe dar 100 o un número muy próximo a 100. Otra forma de haber hallado el porcentaje de oxígeno es por diferencia. Si nosotros sumamos el porcentaje de aluminio y el porcentaje de azufre y se lo restamos a un 100%, también nos tenía que dar 48%. Realicemos otro ejercicio. Vamos a calcular la composición centesimal de 45 gramos de agua si se sabe que 5 gramos son de hidrógeno. Recuerden que la fórmula química del agua es H2O, es decir, que solamente contiene 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Podemos calcular el porcentaje de hidrógeno porque sabemos que de esos 45 gramos de agua, de estos 45 gramos de agua que está acá, 5 gramos son de hidrógeno, por lo que aquí colocamos 5, el agua, que es el compuesto, pesa 45, aplicando esta fórmula tenemos un 11,11% de hidrógeno.
Luego, por diferencia, sabiendo que 45 gramos son de agua y de esos 45, 5 gramos son de hidrógeno, restamos y los 40 gramos restantes vienen siendo los gramos de oxígeno. Por lo que aplicamos la fórmula del porcentaje para el oxígeno y nos queda 40 entre 45 por 100. Si sumamos los resultados de porcentaje obtenidos, nos debe dar un número 100 o un número muy cercano a 100. Recuerda reforzar los contenidos de esta y la clase pasada con los ejercicios prácticos que están en la guía. Esto te ayudará a estar más ágil en cuanto al cálculo de composición centesimal para la evaluación. ¡Feliz día!